Bienvenido y bienvenida a la lección 6, donde vamos a estar aprendiendo todo sobre la gestión de riesgos y beneficios en el trading. Y es que muchos traders no tienen un plan sólido y por eso terminan arriesgando mucho más de lo que deberían. Y la falta de una gestión de riesgos efectiva es lo que te puede llevar a pérdidas significativas en el trading. Pero si conoces las técnicas adecuadas que te voy a enseñar en esta lección, vas a poder proteger tu capital y sobre todo maximizar tus beneficios mientras operas. Entonces, en esta lección te voy a enseñar cómo tú puedes gestionar el riesgo y además cómo puedes proteger tu capital mientras maximizas tus beneficios. Vas a aprender a identificar los riesgos, a utilizar técnicas de gestión de riesgos y a desarrollar un plan sólido de gestión de riesgos y beneficios mientras haces trading. Así que lo que vas a aprender en esta lección, primero vamos a identificar los diferentes tipos de riesgos asociados al trading. Vamos a ver técnicas de gestión de riesgos como el uso del stop loss, que lo venimos nombrando, la diversificación y la gestión del tamaño de tu posición. Y también vamos a ver cómo crear un plan de gestión de riesgos sólido para que puedas tomar tus decisiones de trading. Así que vas a aprender cómo gestionar el riesgo de manera efectiva, cómo proteger tu capital y cómo asegurar tus beneficios en el trading. Así que vamos a comenzar con los tipos de riesgos, ¿ok? Es muy importante, como ya venimos indicando anteriormente, que entiendas que estamos en el negocio del riesgo. Y si sabes cómo controlar o cómo medir tu riesgo, vas a poder tener una ventaja. Entonces, vamos a comenzar con los diferentes tipos de riesgos asociados al trading. El primer tipo de riesgo es el riesgo de mercado. ¿Y qué quiere decir este riesgo? Es simplemente que el valor de tus posiciones puedan cambiar debido a fluctuaciones en los precios del mercado. Como ya vimos, vamos a operar o estamos operando en un mercado que continuamente tiene fluctuaciones o variaciones en el precio. Entonces, este tipo de riesgo de mercado es el tipo de riesgo más común y puede ser causado por muchos factores, como las noticias económicas, los eventos económicos y cualquier cambio en las condiciones del mercado. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que compraste acciones en una empresa tecnológica a $100 cada una. Si ese mercado o el mercado sufre una caída y el precio de esas acciones que compraste baja a $90, vas a experimentar una pérdida debido al riesgo de mercado, al propio riesgo de la fluctuación del mercado. Otro ejemplo puede ser si tienes una posición en un par de divisas y una noticia económica inesperada afecta negativamente a una de las monedas que tú operas y el valor de tu posición podría disminuir, ocasionando una pérdida. ¿Ok? Otro ejemplo puede ser que supongamos que invertiste en el petróleo y debido a un conflicto geopolítico, el precio del petróleo cae drásticamente. Entonces, por supuesto que va a afectar el valor de tu inversión. Aquí estamos viendo que este tipo de riesgo de mercado es el más común de todos porque implica simplemente la variación o la diferencia de precios de cualquier activo, de cualquier divisa, ¿ok? Entonces tenemos que considerarlo a la hora de hacer trading. El segundo tipo de riesgo es el riesgo de crédito y es el riesgo de que la contraparte en una transacción no cumpla sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estás realizando una operación con un broker específico y ese broker con el que tú estás operando entra en bancarrota, puede que no recibas el dinero o los activos que esperabas, resultando en una pérdida. Este tipo de riesgo también existe y lo tienes que considerar como parte del negocio del trading. También tenemos el riesgo de liquidez y este tipo de riesgo puede ser, por ejemplo, no poder cerrar tu posición a un precio favorable debido a la falta de compradores o vendedores en el mercado, ¿ok? Cuando no hay compradores y vendedores suficientes, se genera justamente este tipo de riesgo de liquidez de que tu posición no se pueda cerrar a un precio favorable y por ende puedas incurrir en pérdidas. Por ejemplo, si posees una gran cantidad de acciones de una empresa pequeña y quieres venderlas rápidamente por algún motivo, si no hay suficientes compradores, quizás puede ser que las tengas que vender a un precio más bajo de lo que esperabas y esto va a incurrir en una pérdida. El otro ejemplo puede ser en el mercado de divisas. Si estás operando, por ejemplo, con un par de divisas exóticas y el mercado se vuelve ilíquido, es decir, que baja el nivel de liquidez, puedes tener dificultades para cerrar tu posición al precio que tú deseas. Entonces es importante que entiendas que hay diferentes tipos de riesgos que influyen en el negocio del trading. También tenemos riesgos operativos, que es simplemente el riesgo de pérdidas debido a fallos en los sistemas, a errores humanos
¿ok? O a eventos externos. Este tipo de riesgo puede afectar tu capacidad para ejecutar tus operaciones o tus transacciones de manera eficiente. Un ejemplo puede ser un fallo en tu plataforma de trading en la que utilizas para operar y por este fallo no puedes cerrar una operación a tiempo. Si esto sucede, puedes enfrentar pérdidas por justamente no poder cerrar la operación en el tiempo que necesitas hacerlo. Otro ejemplo puede ser un error al ingresar una orden de compra o de venta que también podría resultar en una operación no deseada. Ese es un tipo de error humano. Si tú, por ejemplo, en vez de colocar compra, colocas venta, es un error que te puede hacer incurrir en una pérdida. También este tipo de riesgo operativo es importante que los consideres porque pueden ocurrir y son parte del negocio del trading. Entonces, si los conoces y sabes cómo evitarlos, vas a poder alivianar estos riesgos. Entonces, vamos a ver ahora las técnicas, porque hay diferentes técnicas para gestionar el riesgo. El primero y el que yo te recomiendo es el uso del stop loss. ¿Qué es el stop loss? Seguramente lo habrás escuchado y es simplemente una orden que tú vas a colocar con tu broker para vender un activo o una posición cuando alcanza un precio específico. ¿Ok? Esta herramienta del stop loss es lo que a ti te va a ayudar a limitar tus pérdidas en este negocio. En el negocio del trading tienes que aprender a lidiar con el riesgo y con las pérdidas. Entonces, el uso del stop loss justamente va a limitar tu pérdida en cierto nivel determinado que ya más adelante vamos a ver específicamente cómo establecerlo. Un ejemplo, si compras una acción a $50 y pones tu stop loss en $45, tú estás aceptando una variación de $5 de diferencia. Si tú fijas tu stop loss en $45, tu posición se va a vender automáticamente si el precio baja a $45 y va a limitar tu pérdida solamente a $5 por acción. No vas a perder ni 6 ni 7, sino que vas a perder esa diferencia que tú has definido en un nivel específico de precios donde se va a estar cerrando automáticamente tu posición con ese riesgo máximo que estás asumiendo. Para eso sirve el stop loss, para que tú puedas definir tu punto máximo de pérdida y que justamente se detenga la pérdida en ese nivel que has establecido. Otra técnica de gestión de riesgos es la diversificación. Tú tienes que diversificar tus inversiones y esto significa simplemente distribuir tu capital entre diferentes activos para reducir el riesgo. Como seguramente has escuchado, hay un dicho que nos dice que no pongamos todos nuestros huevos en una misma canasta, ¿ok? Si un activo pierde valor, las ganancias en otros activos pueden compensar esas pérdidas. Esta es la importancia de diversificar, ¿ok? Y un ejemplo práctico va a ser que inviertas y que tradees en diferentes pares de divisas o en diferentes acciones, diferentes criptomonedas, en lugar de poner todo tu dinero invirtiendo en un solo activo. También puedes utilizar la técnica de gestión del tamaño de la posición. Vimos anteriormente en la lección anterior cómo calcular el lotaje en tus operaciones. Entonces, la gestión del tamaño de tu posición o de tu operación va a implicar que ajustes el tamaño de tus operaciones para que limites el riesgo, ¿ok? No arriesgues demasiado en una sola operación. Ya vimos anteriormente una regla de oro de no arriesgar más de 1% en una operación. También puedes considerar hasta el 2% como riesgo máximo de tu capital total en una sola operación. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, si tienes una cuenta de $10,000 y decides solamente arriesgar el 2% en una operación, significa que solamente vas a arriesgar $200 de los 10,000 por cada operación. Entonces, calcula el tamaño de tu operación basándote en esta cantidad y en el nivel de stop loss. Ya vimos en la lección anterior cómo hacerlo. Entonces, una técnica de gestión de riesgos es precisamente gestionar el tamaño de la posición. ¿Para qué? Para que limites tu pérdida al nivel que tú estás realmente dispuesto a perder. ¿Ok? Y por último, vamos a ver cómo crear un plan de gestión de riesgos de manera efectiva. ¿Ok? Vamos a seguir estos pasos. En 4 pasos vas a poder crear tu propio plan de gestión de riesgos. Y el primer paso antes de realizar cualquier operación va a ser justamente que evalúes cuál es el riesgo potencial. Pregúntate, pausa el video y pregúntate y escribe en tu anotador
¿cuánto es lo que estás dispuesto a perder en una sola operación? Pregúntate esto. Pregúntate si vas a seguir esta regla de oro del 1% o si no estás dispuesto a perder el 1%, ¿cuánto estás dispuesto a perder por operación? Ese es el primer paso, evaluar cuánto estás dispuesto a perder por operación. El segundo paso va a ser que definas con claridad tus niveles de stop loss y tus niveles de take profit antes de abrir una operación. Tienes que considerar cuántos pips de stop loss tiene tu punto de interés y además cuál es la relación riesgo-beneficio que vas a aplicar en cada operación, ¿ok? Los pips de stop loss de tus puntos de interés tienen muchísimo que ver con la estrategia que utilizas y con la ventaja estadística, que lo vamos a ver en otro módulo dentro del programa. También tienes que saber cuál es la relación riesgo-beneficio que vas a aplicar en cada operación. Tú puedes, como mínimo, buscar una relación riesgo-beneficio de 1 a 2, de 1 a 3. ¿Para qué? Para que tus ganancias sean mayores que tus pérdidas. El tercer paso va a ser que revises regularmente tu plan de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque te puedes ir encontrando que puedes hacer ajustes según sea necesario. Aquí lo importante es que tú aprendas continuamente de tus errores y de tus éxitos para que con este aprendizaje puedas mejorar continuamente tu estrategia de gestión de riesgos y beneficios. Y el cuarto y último paso es que sigas este plan. Ya lo definiste, síguelo rigurosamente, no dejes que las emociones influyan en tus decisiones de trading, porque esas emociones son las que mayormente te van a llevar a perder. Entonces, por esto tenemos un plan de gestión de riesgos y beneficios. Por esto tenemos el plan, para limitar nuestras pérdidas y para maximizar nuestras ganancias. Entonces, crea un documento que detalle todas estas reglas y estos 4 pasos y también la estrategia de gestión de riesgos. Incluye los límites de riesgo por operación, por día, por semana. Incluye la cantidad que estás dispuesto a arriesgar en cada operación en términos de porcentaje y las técnicas que vas a utilizar para gestionar el riesgo. Si vas a utilizar stop loss, con cuántos pips de stop loss vas a estar trabajando, ¿ok? Y qué relación riesgo-beneficio vas a proyectar en cada una de tus operaciones. Un ejemplo de un plan de gestión de riesgos puede ser que no voy a arriesgar más del 1% de mi capital total en una sola operación, que no voy a arriesgar más del 2% de mi capital total en un solo día, que mi stop loss tiene 50 pips y mi take profit apunta a 100 pips, dando una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Otra regla dentro del plan de gestión de riesgos puede ser que cada semana voy a revisar mis operaciones y voy a ajustar mi estrategia según los resultados. Y además voy a seguir todos estos parámetros definidos en cada una de mis operaciones sin excepción. Así tiene que estar estructurado tu plan de gestión de riesgos, definiendo qué porcentaje estás dispuesto a perder en una sola operación, en un solo día, incluso también en una sola semana, y además cuántos pips de stop loss vas a utilizar en tus operaciones y cuántos pips de take profit vas a estar proyectando como relación riesgo-beneficio. ¿Ok? Con todas estas técnicas, ahora puedes proteger tu capital, ahora entiendes la importancia de asegurar tus beneficios, ¿ok? Hoy hemos aprendido sobre los diferentes tipos de riesgos asociados al trading para que los tengas en cuenta y también cómo utilizar estas técnicas de gestión de riesgos como el stop loss, como la diversificación en diferentes activos, cómo gestionar el tamaño de tu posición y cómo crear y seguir un plan sólido de gestión de riesgos con todos estos consejos. Así que en el próximo video vamos a estar hablando con más detalles sobre los diferentes tipos de capital y cómo gestionar tu cuenta de trading de manera efectiva. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios. Tómate el tiempo de redactar las preguntas o las dudas que te hayan surgido mientras desarrollábamos todo lo relativo a la gestión de riesgos y beneficios en el trading. Y gracias por acompañarme hasta el final de esta lección. Hasta la próxima. No te olvides de seguir creciendo, anotando y reflexionando sobre cada uno de los hallazgos y de los aprendizajes que vas encontrando en estas lecciones. Nos vemos en la próxima.